Comenzamos con este domingo el tiempo del Adviento, el tiempo litúrgico con el que los cristianos comenzamos el nuevo año litúrgico. Tiempo de espera y de preparación, de camino y de horizonte, tiempo anterior a la Navidad, tiempo que nos prepara para la venida de Cristo. ¿Pero qué venida es esa? Jesús de Nazaret, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios vivo, ya vino hace 2000 y pico de años. ¿Cómo decir entonces que esperamos el nacimiento de Cristo? ¿Cómo decir que esperamos su venida? La Iglesia espera la venida de Cristo desde 3 prismas. 3 dimensiones hay en esta espera, en este anuncio de la venida de Cristo, que tienen que ver tanto con las virtudes teologales de la fe, el amor y la esperanza, como con las 3 personas divinas de la Trinidad. 3 venidas que son la histórica en la que ya llegó Cristo, la diaria en la que viene el Espíritu a nuestra vida, y la que vendrá, en el final de los tiempos, el mismo Padre para llevar a la creación a su plenitud. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 1 de diciembre del 2024. Primera lectura. Lectura del profeta Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 16. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así, el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Salmo responsorial 24. Respondemos. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Respondemos. A ti, Señor, levanto mi alma. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Respondemos. A ti, Señor, levanto mi alma. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad. Para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen, y les da a conocer su alianza. Respondemos. A ti, Señor, levanto mi alma. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 hasta el capítulo 4, versículo 2. Hermanos, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros, y que afiance así vuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios, pues comportaos así y seguid adelante. Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28 y del 34 al 36. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida,
y se os eche encima de repente aquel día. Porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. El Señor es nuestra justicia. Forma parte esta hermosa lectura de los oráculos de salvación del profeta, oráculos que presentan al pueblo la restauración, oráculos de esperanza. Todos estos epígrafes encuentran su equivalencia en esos oráculos que proponían la restauración del reino del norte, Israel y también para Judá. Quizá no responden a una etapa demasiado concreta de su vida de profeta, quemado por la palabra de Dios. Pero un profeta no sería verdadero si además de anunciar el juicio, no se atreviera también con la salvación y la restauración. Jeremías, asimismo, tenía alma y sensibilidad para ello. Un profeta perseguido como él siempre se atreve a ver más allá de lo que los demás ven o experimentan. Es un oráculo que se repite en su obra como podemos cotejar en Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. El profeta juega con el nombre nuevo que ha de llevar el descendiente de David, Señor, justicia nuestra, YHWH Sikenu, de la misma manera que Isaías 7, 14 le pondrá, simbólicamente, al descendente de Acaz, Dios con nosotros, Immanuel, y ya sabemos la trascendencia que ese nombre ha tenido para la teología mesiánica cristiana. Los nombres significan mucho en la Biblia y si son simbólicos con más razón. El exhorto del profeta Jeremías reza así: el Señor es nuestra justicia. No es un título, sino el proyecto y el compromiso del Dios de la alianza, con Israel y con todos los pueblos. Ese es el Dios que se encarna, el que hace justicia. ¿Qué es más que dar a cada uno lo que le pertenece? Esa idea de justicia, SDQ, es algo pobre para el Dios de Jesucristo. Significa mucho más: Dios levanta al oprimido, se hace valer al que no vale, porque a él todos los seres humanos le importan como hijos, hace abajarse al que se ha levantado hasta las nubes sin valer, apoyándose en un poder que no le pertenece. Ese proyecto y ese compromiso divino, sin embargo, no se impone por la fuerza, como hacen los poderosos de este mundo con sus estrategias, sino que se nos llama en el Adviento a considerarlo como una espera y esperanza para convertirnos a él. Así podemos precisar el primer paso del Adviento, la conversión al Dios de una justicia prodigiosa. Y la conversión es mucho más que hacer penitencia, es un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo en nuestra existencia, un cambio de valores. Porque cuando se cambian los valores de nuestra vida, transformamos nuestra forma de ser, de vivir y de actuar. La dedicación a lo divino. Esta es una invocación de Pablo, urgido y urgiendo a la comunidad para prepararse a la pronta venida del Señor. Hoy día no cabe duda que Pablo pensó ver este momento con sus ojos. Como la mayoría de los primeros cristianos pensaba que la parucía, la presencia efectiva del Señor resucitado, estaba a punto de llegar. Después fue cambiando poco a poco esa mentalidad influida por un perfil apocalíptico, por una visión histórica más concorde con la realidad de transformar el mundo y transformarse personalmente a imagen de Cristo. Por medio del amor y de la muerte. Eso es lo que se infiere del final de esta invocación que habla de la manifestación, parousia, de nuestro Señor Jesucristo. Después Pablo llegaría a la conclusión personal de que esa experiencia de la manifestación había que vivirla personalmente en el momento de la muerte, confrontar 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 15. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. En todo caso que expone como punto práctico, pues una disposición que hay que tener para el día del encuentro del Señor, también expresado en lenguaje apocalíptico, un amor más grande a todos los hombres. Porque esa es la forma de progresar en la santidad.
Muchas veces nos preguntamos qué es ser santo. Pues aquí encontramos una buena respuesta, es vivir amando siempre, cada vez más, sin excepción, como Dios mismo hace. Por eso se le define a Él como el santo, porque no excluye a nadie de su amor. Sin duda que el apóstol nos habla de algo inconmensurable, utópico, cuando amemos a todos los hombres. Así es la respuesta, la conversión, al Dios de la justicia, al Dios de la encarnación, al Dios de la Navidad, para lo que nos prepara el Adviento. ¿Cómo podemos, pues, vivir dedicados a Dios? Amando a todos los hombres. Esa es la dedicación del cristiano a lo divino. Se acerca nuestra liberación. Todos los años comenzamos el nuevo ciclo litúrgico con el Adviento, que es presencia y es llegada. Es una presencia de siempre y constantemente renovada, porque nos preparamos para celebrar el misterio del Dios que se encarna en la grandeza de nuestra miseria humana. En el primer domingo de Adviento, ciclo C del año litúrgico, que estará apoyado fundamentalmente en el Evangelio de Lucas, se ofrece un mensaje lleno de fuerza, una llamada a la esperanza, que es lo propio del Adviento: levantad vuestras cabezas porque se acerca vuestra liberación. Esa es la clave de la lectura evangélica del día. No son los signos apocalípticos los que deben impresionar, sino el mensaje de lo que se nos propone como oferta de parte de Dios. Los signos apocalípticos, en este mundo, siempre han ocurrido y siempre estarán ocurriendo. Lucas también nos ha transmitido el discurso apocalíptico en boca de Jesús a semejanza de lo que hace Marcos 13. En Lucas comienza con una enseñanza que contrasta con la actitud de algunos que están mirando y contemplando la grandeza del templo. Los versículos 25 al 28 se centran en la famosa venida, parousia, del Hijo del Hombre que ha de arrancar de los cristianos, no pánico, sino una actitud contraria, levantar la cabeza. Porque ese es el momento de la liberación. Digamos que esta última expresión es lo propia de Lucas ante las palabras que le ha suministrado la tradición apocalíptica sobre la llegada misteriosa del Hijo del Hombre. Lucas es muy conciso sobre los signos extraordinarios que acompañarán ese momento. Pero no puede sustraerse totalmente a esos signos. Y especialmente significativo es en Lucas la actitud que se ha de tener ante todo eso: vigilad, agrupneo, con la oración, versículos 36. Es lo propio de Lucas, la vigilancia que pide es teológica, la que mantiene abiertos los ojos del alma y de la vida. En la obra de Lucas, el talante de oración es la clave de las grandes decisiones de Jesús y de la comunidad. Y este momento que describe es clave en cada historia personal y de toda la humanidad. En definitiva, la llamada a la vigilancia en la oración responde muy bien a la visión cristológica del tercer evangelista. Eso quiere decir que la conducta del cristiano debe inspirarse más en la esperanza que en el temor. No en vano Lucas se ha cuidado mucho de presentar a Jesús, en este caso sería el mismo Hijo del Hombre, más como Salvador de todos que como juez de todos. A los hombres, continuamente se nos escapan muchas cosas por los agujeros negros de nuestro universo personal, pero la esperanza humana y cristiana no se puede escapar por ellos. Porque eso se vive en la mismidad de ser humano. Lo apocalíptico, mensaje a veces deprimente, tiene la identidad de la profunda conmoción, pero no es más que la expresión de la situación desamparada del ser humano. Y solo hay un camino para no caer en ese desamparo inhumano: vigilar, creer y esperar que del Evangelio, del mensaje de Jesús, de su Dios y nuestro, nos viene la salvación, la redención, la liberación. Por eso, en la liturgia del primer domingo de Adviento se pide y se invoca a la libertad divina para que salga al encuentro del impulso desvalido de nuestra impotencia. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna.
Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.